programa que, bueno, como verán por el diseño, no es muy moderno, ¿sí? Tenemos una pinta de Windows 3.1 o algo por el estilo. Es botón derecho y abrir como administrador o poner un emulador de versiones viejas de Windows. Bueno, depende de la versión que tengan, pero si no, ustedes seguro que están más ducha que yo, lo buscan en internet como correr ArcStation y van a encontrar un par de guías, ¿no? Pero bueno, este es un programita que vamos a usar un poco para ver justamente algunas cuestiones de dinámica, ¿no? Esto que veníamos viendo el otro día de cómo funcionan los procesos, ¿no? Recuérdenme, la última clase vimos nosotros algunos conceptos de dinámica, hablamos del tanquecito de agua y de lo que pasaba con el operador ahí. Pensamos un poco qué tiene que ver eso de la dinámica con el control de un proceso, ¿no? Y después tuvieron ejercicios, clase con Fede y Axel el jueves. Ahí, ¿qué les quedó de la clase del jueves? ¿Qué vieron? Vimos más aplicaciones haciendo balances en tanques de salida, ese tipo de cosas. Hicieron balances, tanques y esas cosas. Está bien. Bueno, Sí, todo lo que es primera orden también, esa parte. buenísimo. Bueno. Y vieron la tabla transformada de Laplace, o sea, ya manejan perfectamente cómo ir y venir del dominio laplaciano al temporal. Más o menos, por ahí. Sí, la vimos perfectamente, no sé, pero sí, sí. Al menos tienen idea de qué se trata. Bueno, les voy a mostrar ahora, esto sigue siendo más ilustrativo, pero ahí está. Para pensar un poco cómo funciona esto de los procesos y de la dinámica de los sistemas, ¿no? Y bueno, después, como vimos el otro día, pinta que tiene bastante que ver con la cuestión del control, ¿no? Pero pensando un poquito en cómo funciona esto, yo este ejemplito después lo voy a usar a lo largo de la materia, capaz para otros temas también, pero se los presento. Esto es una planta, ¿sí? Un proceso sencillito que tiene dos tanques. El tanque de arriba se alimenta a través de, esta flecha que acá sí es un caudal, no es una información, ¿sí? Que, bueno, en este caso está en un valor fijo de 17,8 litros por minuto. Ese caudal de alguna forma es ajustado a través de esta válvula, ¿sí? Que fíjense que dice controller output, ¿sí? 70%. ¿Por qué se les ocurre que ahí dice controller output 70%? O lo que fuera. En la válvula. ¿Qué recibe la válvula si está en un sistema automático? Será los miliamperes, están Los, 70% del máximo. los miliamperes, exactamente. Llega miliamper, llega una señal para comandar esa válvula. ¿Sí? Todavía no vimos mucho, pero el bloquecito, el dispositivo, el coso, la unidad encargada de definir esa señal, ese comando a la válvula, decirle quédate ahí, abrí, cerrá, no sé, hace esto o aquello, es el controlador. ¿Sí? Entonces el controlador es un pedazo de soft, es un algoritmo. ¿Sí? Antiguamente era hard porque era como mecanismos de relojería con fuelles y resortitos y esas cosas, pero hoy en día es todo electrónico y en muchos casos digital. Entonces hay un controlador que recibe la señal del proceso, que en este caso, fíjense, se está midiendo el nivel, ¿no? Se está midiendo el nivel y acá estamos viendo el nivel que tira el instrumento, ¿no? Si yo le hago un poquito de zoom, acá, ¿ven? Esta línea que se va moviendo sería el dato, ¿sí? Acá este es el eje temporal y bueno, va pasando el tiempo. Eh, ¿Quién se atreve a decir que esto un poquito lo habíamos charlado en alguna clase previa? ¿Por qué no está en un valor fijo eso y cambia? Es un sensor de nivel. Hay caudal que entra,
¿sí? Fíjense, el caudal entra, cae en este primer tanque, ¿sí? Lo va llenando hasta cierto nivel, y después, en función de ese nivel, va a haber un caudal que sale, ¿no? Que va a ser una proporción de la raíz de h, ¿no? Entonces, o sea, caudal es K por raíz de delta P, ¿no? El delta P en este caso es la fuerza impulsora, es la presión hidrostática del fluido, ¿no? Entonces, bueno, si la densidad es constante, podemos decir que es algo que tiene que ver con raíz de h, ¿sí? La altura. Bien, entonces, en función de esta altura, se va dando un caudal de salida de este tanque, ¿sí? Cuando esto llega al estado estacionario, ¿a qué ecuación tiene que satisfacer esa altura? ¿Qué tiene que cumplirse? Fíjense, yo le voy a dar un escaloncito. Ahora está al 70% la válvula, ¿no? La voy a abrir al 75%. ¿Sí? ¿Qué debería pasar con el nivel si abro más la válvula de entrada? Debería subir. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. A ver. Sí, parece que sube. ¿Sí? Ahí lo freno un cachito, lo escala de tiempo. ¿Sí? Sube. Un poquito más lento, está como a máxima velocidad. Ahí va. ¿Sí? Sube. ¿Y hasta qué valor sube? ¿Por qué sube? ¿Y qué equilibrio, qué condición tiene que darse en el nuevo estado estacionario? ¿Qué les parece? Si yo acá le doy más, acá abro la válvula, circula más caudal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Antes eran 17, no me acuerdo cuánto, y ahora es 19. Circula más caudal. En estado estacionario, ¿cómo va a ser el caudal que sale por acá? Si el nivel del tanque de arriba se mantiene constante, debería ser el mismo que entra. Debería ser 19, ¿no? Entonces, cuando yo subo este caudal, lo que va a pasar es que en el, digamos, cuando estaba en el estado estacionario inicial, esto estaba en 70, ¿sí? Tenía, bueno, este caudal de entrada en 17,8, ¿sí? Entonces entran 17,8 litros por minuto, eso va llenando el tanque hasta un nivel tal que genera una descarga de 17,8 litros por minuto. Y ese es el nuevo estado estacionario, ¿sí? Si yo de pronto abro más esta válvula, ¿sí? Empieza a entrar más líquido. Cuando entra más líquido, en el primer instante, después de que yo toqué la válvula, el caudal que sale, ¿cuánto va a ser? Sigue siendo 17,8. Y va a ser casi 17,8, sí, exactamente. Y a medida que va pasando el tiempo, fíjense, un instante después, ya entraron 17,8, ¿sí? Pero, perdón, una vez que yo subí la válvula, perdón, voy a subir así. Entraron 19, acá en este instante entraron 19, pero como el nivel todavía no empezó a subir, ¿sí? Porque entró solamente un poquitito más de líquido, el caudal de salida sigue siendo 17,8. Entonces entra más de lo que sale. Se va acumulando, va subiendo el nivel, ¿sí? ¿Hasta dónde va a subir el nivel? Bueno, hasta que se cumpla la ecuación de que la constante, digamos, de este tanque más la salida y todo por raíz de h sea igual a 17,8, o sea que, perdón, a 19, que sea la descarga de acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces va a ir subiendo cada vez más el nivel porque entra más de lo que sale, ¿sí? Hasta el momento en que se igualan, ¿sí? Y eso va a corresponder al nuevo estado estacionario. Eso en el tanque de arriba, ¿sí? Ahora bien, cuando empieza a salir más caudal por acá, ¿sí? Que eso tiene una pequeña demora, de a poquito va empezando a pasar lo mismo, perdón, en el tanque de abajo. Entra un poquito más de lo que sale.
¿sí? Ese entra un poquito más de lo que sale, va a hacer que este nivel también empiece a subir y que en algún momento llegue a salir por acá. ¿Cuándo saldrá por acá? ¿Qué sale por acá? ¿Llegan a ver? No. Esto es 17 y esto es 2. Acá, bueno, este tanque tiene como una salida de caudal constante. Podemos asumir que es como... Espera un segundito. Eh, que es como una bombita de desplazamiento positivo que tiene un caudal constante, ¿sí? Porque si no, no variaría. Perdón, un segundito. Ahí va. Bien, entonces esto asumimos que es un caudal constante en 2, ¿sí? Entonces lo que sale por acá es 17, que es la diferencia. Bueno. Bueno. Entonces, yo les preguntaba antes, ¿sí? Que después seguimos hablando de cómo funciona este tema, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué esto sube y baja? Por el ruido del instrumento de medición, tal vez. Por el ruido, ¿sí? El ruido de la medición, puede ser del instrumento, puede ser del sistema, capaz que hay pequeño, no sé, oleaje o alguna imprecisión, pero sí, esto puede ser generado por el ruido propio del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo le pego un escalón, por ejemplo, ahora para abajo, ¿sí? O sea, le doy menos caudal, bueno, va a bajar y va bajando de a poquito, ¿sí? No baja todo de golpe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esta dinámica que es como una especie de pequeño pulmón temporal, ¿sí? No empieza a cambiar la salida apenas toco la válvula, ¿sí? De forma similar que lo que pasaba el otro día cuando yo les conté el ejemplo del tanque, ¿no? Cuando se prendía o se subía la dosificación de cloro, no subía inmediatamente el cloro, ni el tanque ni las salidas, ¿sí? Sino que eso respondía a una dinámica, llevaba un tiempo. Bueno, conocer esa dinámica justamente es lo que nos va a servir para después controlar este proceso. Bien. Bueno. Ok. Ahora, un segundito, cambio de presentación. Ese programita se lo pueden bajar, está bueno, tiene otros ejemplos más, es como bastante ilustrativo. Un segundito. Está cargando medio lento. Pero... Bueno, yo les había contado la vez pasada sobre
este sistemita que ahora les voy a poner en pantalla. Este sistemita acá, ¿no? Que es un sistema que trata efluentes líquidos, ¿sí? O algo, oxida un líquido, ¿sí? Inyectando ozono, ¿no? Entonces, esto ya se los he comentado medio rápido, que ya era la hora y estaba Sebastián llegando. Pero esto es un reactor experimental, ¿sí? Donde uno acá carga el líquido que ingresa por acá, ¿sí? Es una bomba de alimentación. El líquido sale después por acá o por acá, donde uno quiera, ¿sí? Y a esto se le inyecta ozono en forma gaseosa, o sea, hay en este caso un tubo de oxígeno, el ozono también se puede fabricar, digamos, generar parte del aire, que le aplica un arco voltaico y ese arco voltaico transforma el O2 a su forma alotrópica O3 y eso es un oxidante, ¿sí? Entonces incorporamos acá burbujitas por este difusor que está abajo de ozono, ¿sí? Que van atravesando el líquido y bueno, ahí se da todos los fenómenos que si no vieron van a ver en reactores, ¿sí? Más los de operaciones 3, y se oxida lo que tenemos en el líquido, que en este caso es algo que podemos medir con un espectrofotómetro, que es este bichito que está acá. ¿Sí? El espectrofotómetro ustedes me contaron que en analítica habían usado, así que no les tengo que contar lo que es un espectrofotómetro. Entonces, acá tenemos el líquido, ¿sí? Si esto lo trabajamos en forma discontinua desde la fase líquida, o sea, no alimentamos líquido, acá entra ozono, ¿sí? En verdad es gas con un poquito de ozono, oxígeno con un poquito de ozono, sale el gas residual y el líquido circula por esta celda de medición, ¿sí? Yo en la clase pasada les había contado, bueno, que esto se puede controlar automáticamente de acuerdo al valor que mido, regular la cantidad de ozono que le mando, ¿no? Y les había mostrado algunos detalles y cómo se podía hacer un modelo como con cajitas, ¿sí? A partir de esto. Lo que les voy a mostrar ahora es no el modelo en cajitas que les mostré la vez pasada, sino el modelo como lo obtendríamos con funciones de transferencia, balances y esas cosas, ¿sí? Fíjense. Esto, bueno, es un diagramita muy básico de esto mismo que les acabo de contar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la entrada de líquido, ¿sí? Entra F1 con su concentración C1 de líquido, ¿sí? Que en este caso, como este ozono se usa para remover el colorante de una corriente de fluentes líquidos, ¿sí? C1 va a ser la concentración del colorante, pongamos, no sé, naranja de metilo, si quieren, ¿sí? Y acá lo que es esto, acá tenemos el reactor y lo que sale va a ser F3 con una concentración C3, ¿sí? Y acá tenemos la corriente F2 que trae la cantidad de ozono que seteemos en el equipito del generador. Entonces, si yo busco un modelo conceptual de esto, que es algo parecido a lo que yo les mostré el otro día, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir es qué variables de entrada y de salida vamos a tener que representar, ¿sí? Eso, cuando se sienten a escribir el parcial, lo primero que tienen que hacer es pensar, ¿sí? Mirar la hoja, mirar el ejercicio y decir, ¿qué variable quiero controlar? ¿Qué mido? ¿Qué mido y qué voy a modificar? ¿Qué voy a tocar para ajustar ese valor? ¿Sí? Y lo mismo cuando en la vida profesional les toca encargar un proyecto de verdad, un proceso que tienen que controlar, ¿no? Les decir, a ver, ¿qué estoy midiendo? Y con esto, ¿qué controlo? ¿Sí? Y a veces no es tan fácil ni tan trivial decir, bueno, qué voy a medir y qué voy a controlar, pero bueno, es parte de la magia de nuestra profesión, ¿no? Bueno, entonces tenemos en este caso caudal de entrada de líquido, caudal de salida de líquido, concentración de entrada de líquido, concentración de salida de líquido. Y el caudal de ozono. Si yo digo que que mi objetivo es regular la concentración de salida, por ejemplo, porque tengo que cumplir con la normativa de vertido,
Entonces yo voy a tener tres posibles variables a contemplar, ¿no? El caudal líquido, los miliamperes que le doy al ozonizador, o sea, el ozonizador yo lo comando también con un lazo de 420 miliamperes. Entonces yo le puedo decir, no sé, potencia 0, potencia 100%. ¿Sí? Y eso me va a dar un determinado valor, ¿no? De gramos hora de ozono, que es este caudal másico de ozono de acá. Eso va a determinar una cinética. Y esa cinética va a tener que ver con la concentración de salida. ¿Sí? Y fíjese, esa concentración de salida va a depender de la cantidad de ozono que le estoy metiendo, pero también va a depender de la concentración de entrada. Si yo de pronto le meto un líquido más concentrado, ¿sí? Si esto es un sistema de tratamiento de una industria, dijimos colorante, entonces será una textil, por ejemplo. Entonces de pronto del proceso sale un líquido más concentrado. Bueno, vaciaron una cuba de lavado o algo y salió un montón de colorante. Entonces viene un escalón de concentración que va a ser un escalón acá en C1. Ese escalón, ¿qué me va a provocar acá en C3? ¿Un aumento o una reducción? Un aumento como el gráfico de recién. Un aumento, ¿no? Exactamente. Bueno, de alguna forma. ¿Y de qué va a depender eso? Y de las funciones de transferencia y los balances que tengan metidos ahí. Gira cinética de reacción, el tiempo de residencia, ¿sí? Varias cuestiones. Y por otro lado tengo el caudal líquido. ¿Sí? Si aumenta el caudal, ¿qué les parece que va a pasar con C3? ¿Aumenta o baja? Aumenta. Baja, porque estás diluyendo, puede ser. Aumenta el O sea, caudal. tenés el mismo caudal de ozono, entonces. El ozono es gaseoso. Y yo lo que estoy haciendo es mandándole más caudal de líquido. O sea, estaría aumentando este, que es el que tiene el colorante. Y yo le meto más colorante, ¿sí? En el reactor va a entrar más colorante, va a haber más colorante. Entonces esto va a subir. ¿Sí? La concentración de salida Okay. va a aumentar. Sí, no había entendido que era cada cosa, perdón. Por un lado, porque aumenta lo que entra, y por otro lado, porque si yo le doy más caudal líquido, bueno, eso lo van a ver en reacciones, pero lo que ocurre es que tiene menos tiempo de permanencia el líquido en el reactor. Entonces, tiene menos tiempo para reaccionar, ¿sí? Por lo tanto, si tiene menos tiempo para reaccionar, sale con menor grado de avance. O sea, si yo tenía, no sé, 100 miligramos litro y con una hora de permanencia bajaba, por decir, a 50, bueno, si el líquido en vez de una hora tiene media hora y no va a llegar a bajar a 50, pues no tiene tanto tiempo de reaccionar, ¿sí? Va a bajar, no sé, hasta 70, yo qué sé, o valor intermedio. Entonces, yo al armar el diagrama de bloques, ¿sí? Siempre tengo que tener presente que lo que yo relaciono con los bloques es una entrada y una salida, ¿sí? C3 va a depender de varias cosas, ¿sí? No depende solo de la concentración de entrada, ni solo de la cantidad de ozono, ni solo del caudal. Pero yo tengo que armar los bloquecitos de tal forma, ¿sí? Que solo relacionen las funciones de transferencia, estas que ustedes vieron el otro día con Fede y Axel en el mundo laplaciano, solo relacionan una entrada con una salida. Y ahí aparece el truco que se llama principio de superposición, que no sé si se los contaron Fede y Axel el otro día. ¿Se los comentaron? Sí, lo vimos. Sí, buenísimo. Bueno, entonces, el principio de superposición lo que dice es que el efecto de cada uno de estos tres caminitos es aditivo sobre la salida. ¿Sí? Es una simplificación, obviamente, pero es una simplificación que en la mayoría de los casos para sistemas de control y para modelos de los que usamos en el sistema de control es bastante acertada, ¿sí? Es bastante coherente. Por ejemplo, si yo tengo un caudal más
tengo una concentración más grande en la entrada, ¿sí? Y eso provocaría con alguna forma determinada que no conocemos, pero eso provocaría que después de estabilizarse la concentración de salida suba, no sé, un 10%, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo si yo quisiera que esa concentración de salida no cambie, que se mantenga el valor que estaba? Yo podría darle más caudal de ozono, Un más diez por cantidad de ciento ozono. más de ozono, si es Claro, lineal, sí. ponele. No sé si un 10 o cuánto, pero bueno, lo que me relacione acá, la cantidad de ozono que me provoque un aumento del 10% en la concentración de salida. Perdón, una reducción del 10% de la concentración de salida. ¿Sí? Asumimos, y esa es una suposición, digamos, simplificatoria, que los dos efectos se suman. En la práctica puede haber casos donde sí se sumen y puede haber casos donde los sistemas sean interactuantes, haya relaciones cruzadas, no sea tan directo, tan lineal la suma. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a plantear los balances de este sistemita que vimos ahí. ¿Sí? Balance de caudal. ¿Sí? F1 es el caudal líquido que entra, es igual al caudal líquido que sale. ¿Sí? Si asumimos que el volumen es constante. ¿Sí? Si el volumen es constante, F1 es igual a F2, perdón, a F3. F2 es un caudal gaseoso que no entra para la cuenta de caudales líquidos. ¿Sí? Simplemente son burbujitas que entran y salen por arriba. Bien, entonces, F1 es igual a F3, que es igual a F, llamamos F en forma genérica. F2 es una corriente gaseosa y se considera, bueno, que no aporta volumen significativo al sistema, al menos al sistema líquido. Entonces, eso lo que me va a dar es un sistema de volumen constante. ¿Sí? La cinética del sistema, en este caso, podemos decir, me están diciendo, ¿sí? Me dan el dato, me dan la información que es de primer orden. Si yo tengo una cinética así de primer orden, R es igual a menos K por C, ¿sí? Yo ya puedo plantear el balance de masa parcial de ese sistema, de ese reactor, ¿no? Yo tengo F1 por C1 es lo que entra de colorante. F3 por C3 es lo que sale de colorante. Y V por K por C3 es lo que reacciona. Entonces, lo que entra menos lo que sale menos lo que reacciona va a ser igual a lo que se acumula o desacumula en el tiempo. V por DC3 a DT. ¿Sí? Si el volumen fuera variable, bueno, ahí no lo podría sacar afuera de la derivada. Pero en este caso, como dijimos que es constante, lo puedo sacar por afuera y me ahorro un problema. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Ya con Fede y Axel vieron cómo se linealiza una ecuación, ¿no? Entonces, para linealizar es muy importante tomar la referencia de un estado estacionario, que puede ser cualquiera, pero generalmente se usa la condición que teníamos a tiempo cero, ¿no? Antes de introducir ninguna perturbación, ningún cambio, nada. En ese caso, tomamos como notación EE, ¿sí? Que significa estado estacionario. Entonces, el primer término, este F1 por C1, ¿sí? Lo podemos desarrollar en series de Taylor en torno a esa condición de estado estacionario inicial. ¿Hasta ahí me creen? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. entonces, Sí, perfecto. este F por C1 va a ser igual a, y ahora desarrolló en series de Taylor, ¿sí? Pero respecto a las dos variables que estoy mirando, ¿no? A caudal y a concentración. Va a ser igual a F1 por C1 en estado estacionario, ¿sí? Más, o sea, esto sería F en estado estacionario, más la derivada de F por C1 respecto a DF, ¿sí? Evaluada en estado estacionario, ¿sí? Por el delta F menos F estado estacionario, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo no es otra cosa que, perdón, voy a agarrar un paint.
lo que estoy haciendo, de alguna forma, sería, si yo tengo, no sé, pongamos que tengo bueno, puede ser. Tengo una curva, ¿no? Entonces, si yo miro f por c1 respecto a f, ¿sí? O sea, mi eje vertical tendría f por c1, bueno, y en mi eje horizontal tengo f, medio chueco, pero se entiende. Entonces acá sería f por c1 y acá tengo f. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es decir, bueno, a ver, tomo mi estado estacionario. Voy a hacerlo con línea más finita, así, horrible. No. Bien. Tomo mi estado estacionario, pongamos que mi estado estacionario es este puntito de acá, con este f. Con este f. Así, con este f. Y este f por c1. ¿Sí? Entonces yo acabo de tener f en estado estacionario, acabo de tener f estado estacionario por c1 estado estacionario. ¿Sí? Si hago el desarrollo en serie de Taylor de primer orden, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aproximar esto con una recta. Es válido, o sea, lo que estoy haciendo es como, bueno, el delta, ¿sí? Respecto a f, ¿dónde está? O sea, el delta de f por c1 respecto a f, ¿sí? Va a ser la derivada. Entonces yo tomo la derivada en este punto, ¿sí? Que es el punto de estado estacionario, y la multiplico por un delta f. O sea, yo quiero saber qué pasa, no sé, en este valor de acá. Bueno, entonces ahí tomaré mi delta f, ¿sí? Que bueno, será este mi delta f. ¿Sí? Entonces tomo mi delta f y yo digo, bueno, si esta derivada por este delta f, ¿sí? Que es f menos f de estado estacionario, lo multiplico, me va a dar este punto de acá. Bueno, ese punto ahí. ¿Sí? Entonces con eso estoy aproximando a una recta, por eso es un Taylor de primer orden. ¿Sí? Si yo me alejo mucho, perdón, del estado estacionario, ¿sí? Eso va a perder validez, porque eso tiene validez, lo que decimos siempre en la materia es que esta aproximación a la linealidad, ¿sí? Es válida en un entorno reducido en mi estado estacionario. O sea, si yo me muevo más o menos por acá, y la probabilidad que tengo de equivocarme no es tan grande. Ahora, si yo me voy capaz acá, y fíjense que el valor real está acá, y yo capaz termino estimando algo por acá. ¿Sí? Ya hay diferencia. Entonces, siempre decimos que esta linealización es válida en un entorno reducido del estado estacionario inicial. Bien. ¿Dónde está? Volvemos. Bueno, entonces derivo respecto a f y multiplico por el delta f y después derivo respecto a c1. ¿Sí? O sea, hago lo mismo pero respecto a c1. En ese caso es parecido, ¿no? La única diferencia es que en este caso voy a estar derivando respecto a otra variable. Fíjense que esto, digamos, lo mismo, si yo me alejo mucho del estado estacionario, me voy a estar posiblemente perdiendo calidad de mi estimación. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? Es decir, bueno, este f menos f de estado estacionario lo vamos a reemplazar por f rayita, ¿sí? Que es como cuánto se desvía f del estado estacionario. ¿Sí? Y lo mismo con C1. Sí, bueno, esto debería decir C1, acá no lo decía, pero C1 menos C1 de estado estacionario es C1 rayita. ¿Sí? Y la derivada del término respecto a C1 en estado estacionario, ¿sí? Es la derivada de F por C1 respecto a C1. Bueno, es F.
pero evaluada en estado estacionario. Entonces, bueno, esa va a ser la pendiente en, digamos, la dirección de C1, y esta es la pendiente de la dirección de F. Entonces, la derivada de F por C1 respecto a F es C1. Y esa la evalúo en estado estacionario, porque la derivada está evaluada en estado estacionario. Lo que estoy haciendo simplemente es decir, saco la derivada en este punto. ¿Sí? Bien, y después eso lo multiplico por el delta, donde tengo esta que es la derivada y esto que sería el delta F. ¿Sí? Y acá lo mismo. Y a estos dos términos le sumo el valor que tenía el estado estacionario inicial, o sea, le sumo este valor de acá, este. ¿Sí? Este sería F por C1 en estado estacionario inicial. Lo escribo ahí. Sería F por C1, todo esto en estado estacionario inicial. ¿Sí? Eso sería ese valor de ahí. Bien. El segundo término, bueno, es muy parecido, por no decir casi igual. ¿Sí? Entonces yo acá tengo la condición de estado estacionario más la derivada respecto a F por delta F más la derivada respecto a C por delta C. ¿Sí? Y ese delta lo expreso como variable de desviación. La variable C3, pero en variable de desviación. O sea, es cuánto me alejé del punto de estado estacionario. ¿Sí? Por último, tengo un tercer término. Tercer término es el término con la reacción. ¿Sí? Este de acá sería. ¿Sí? B por K por C3. Bueno. El tercer término, lo mismo. Tomo el valor de estado estacionario. Acá B sale afuera porque es constante. K y C3 son los de estado estacionario. Le sumo el término que depende de la derivada respecto a K. O sea, cómo cambia este término respecto a K. ¿Sí? Que si yo hago, digamos, evalúo esta derivada en el estado estacionario, me va a dar V por C3. ¿Y en qué punto evaluado C3? En el estado estacionario. Entonces me da B por C3 estado estacionario. Por delta K, que sería cuánto me alejé del estado estacionario. ¿Sí? Y para el tercer término, lo mismo, solo que derivo respecto a C3. En ese caso, voy a tener mi K en estado estacionario. K en este caso es una variable, porque va a depender de cuánto le doy a la perillita de ozono. ¿Sí? Yo le puedo dar más caudal másico de ozono, menos caudal másico de ozono, y en función de eso se ajusta la constante de la reacción. ¿Sí? Si alguien lo quiere mirar en detalle, en verdad es una pseudo primero orden, pero si a alguien le interesa la charla cinética, después la conversamos. Pero sepan que a priori la constante cinética acá depende del ajuste que se le dé a la potencia del ozonizador. ¿Sí? Bueno, si yo agarro entonces este término y lo paso en limpio, tengo que B por K por C3 es igual a B por K en estado estacionario por C3 en estado estacionario, ¿sí? Que de nuevo sería el punto de partida para la linealización de Taylor, más la derivada de ese término evaluada en estado estacionario, ¿sí? Y multiplicada por K rayita, o sea, por la desviación en K, más la derivada respecto a C3 de ese mismo término, ¿sí? Evaluada también en estado estacionario, por la desviación de C3. ¿Sí? Bueno, entonces tengo expresado el término de una forma linealizada. ¿Sí? Linealizada respecto a K y respecto a C3. Bien. Ahora, cada uno de estos tres términos, fíjense, yo acá tengo el primer término. Acá tengo el segundo. Y por acá tengo el tercero. Acá tengo el tercero. ¿Sí? Entonces, esos términos son los que yo había planteado en el balance al principio, ¿no? Son F1 por C1 es el primero.
F3 por C3, o sea, esto es la concentración de entrada, ¿sí? O, perdón, no concentración, caudal másico de entrada, ¿sí? Del componente en estudio. Y este es caudal másico de salida, F por C, de salida. Y esto es lo que reacciona. Entonces, caudal másico de entrada, lo planteo linearizado. Caudal másico de salida, lo planteo también linearizado. ¿Sí? Y el término de reacción lo planteo también linearizado. Los reemplazo en esta ecuación que habíamos visto antes. ¿Sí? Reemplazo esos tres términos. Y me va a quedar, bueno, acá F1 por C1 lo reemplazo por todo esto. ¿Sí? F3 por C3 y lo reemplazo por todo esto. Y así. ¿Sí? Me va a quedar entonces, primer término, ¿sí? F1 por C1 en estado estacionario más la derivada respecto a F por delta F, ¿sí? La derivada en estado estacionario, más la derivada respecto a C, ¿sí? Evaluada en estado estacionario, que sería F, por C en variables de desviación, menos el término, el segundo término, F por C3. F por C3 es lo mismo, es el punto que tomo de referencia en este estacionario, más la derivada respecto a F por delta F, más la derivada respecto a C por C. ¿Sí? Y a eso le tengo que restar el término reactivo, que es este que tenemos acá. V por K de estado estacionario por C3 de estado estacionario. ¿Sí? En este caso, bueno, ese término es muy sencillo. ¿Sí? El que le sigue sería B por C3 de estado estacionario por K en variable de desviación. O sea, de nuevo, el primer término es el punto respecto al cual linealizo. El segundo término es la derivada respecto a K por delta K. Y el tercer término va a ser la derivada respecto a C3 por delta C3. ¿Sí? Lo mismo, yo estoy siempre partiendo de... ¿Dónde está? De esto, yo linealizo en torno a un punto y veo cómo me dan los valores en puntos un poquito más alejados. ¿Sí? Yo les pregunto, en la práctica, ¿cuándo se atreverían a linealizar un sistema y cuándo dirían, no, es una aproximación demasiado burda? ¿Qué les parece? Para los objetivos de control por ahí es válido, o sea, linealizar, si está cerca del estado estacionario, que es más o menos lo que querés operativamente, pero no se me ocurre un ejemplo ahí donde diga. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si yo me mantengo más o menos en este entorno, tan mal no va a dar. Pero supongan que yo tuviera, por ejemplo, no sé, una curva así. Y yo quiero linealizar y acá hasta me cambia pendiente, es distinto. Yo puedo linealizar cuando sé que el proceso más o menos va a responder de una forma similar a una línea en el entorno en que yo voy a trabajar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si yo evalúo acá, me da una horizontal. Me va a dar que F por C1 no depende de F. Y si yo linealizo en torno a este puntito, más o menos. ¿No? Entonces, fíjense que la linealización puede variar mucho de acuerdo al punto que tome para linealizar. ¿Sí? Bien. Pero en líneas generales, sí, es una aproximación que a los fines del control, más o menos en un rango acotado de valores, se acepta. ¿Sí? Yo puedo hacer un modelo no lineal, yo todo esto lo puedo hacer también no lineal. El tema es que requiere un esfuerzo de cálculo y una cantidad de información que a veces no se dispone o no conviene económicamente destinarle a esto. ¿Sí? Bien. Después nos queda, bueno, el término que está al otro lado del igual, que es simplemente B por la derivada de la concentración respecto al tiempo. Bien. Una vez que yo digamos, metí los tres términos linealizados en el balance, bueno, opero con los signos, ¿no? Lo que está acá, todo esto está restando, es 1, 2, 3 términos restando, más todo esto de acá restando, pasan a tener un signo menos, y empiezo a operar un poquito con los valores, fíjense. A mí me va a quedar la condición de estado estacionario, porque acá tengo F, digamos, caudal de entrada por C1,
o sea, caudal másico de entrada. Acá tengo caudal de salida por C3, que es caudal másico de salida, y acá tengo B por K por C. ¿Sí? O sea, eso es mi balance en estado estacionario. ¿Sí? Lo que entra menos lo que sale, menos lo que reacciona. Entonces, yo le puedo restar el balance en estado estacionario. Entonces, planteo el balance en estado estacionario, que simplemente son todos los valores, pero evaluados en estado estacionario. ¿Y la derivada cuánto vale ahí? 0. 0. ¿Por qué? Porque estoy en estado estacionario. Y hago la resta. ¿Por qué? Porque estoy refiriendo todo al estado estacionario. Voy a medir todo en variables de desviación respecto a ese punto. Haciendo eso, bueno, se cancelan todos los términos que son solamente estado estacionario y me quedan términos que tienen algo más, que no son solo un estado estacionario. ¿Sí? Entonces me van a quedar, fíjense, los términos concentración de entrada por delta F, ¿sí? Perdón, concentración de entrada en estado estacionario por delta F, caudal de entrada en estado estacionario por delta C, ¿sí? Caudal concentración de salida en estado estacionario por delta F y caudal en estado estacionario por delta C de nuevo. Solo que esta es C3 y esta es C1. Después tengo, bueno, los términos de la reacción, que son, de nuevo, el término de estado estacionario, que lo cancelé, ¿sí? Lo resté con el estado estacionario, y el término reactivo dividido, digamos, derivado respecto a K por delta K, y el término reactivo derivado respecto a C por delta C, ¿sí? Cancelo, o sea, yo planteo el estado estacionario, digamos, el balance del estado estacionario, y lo resto. Este término se me va con este término se me va con este, y este término se me va con este. Y la derivada, ¿sí? En verdad le resto 0, porque la derivada en estado estacionario es 0. Entonces voy a transformar de esa forma mi ecuación en otra forma de expresarlo que tiene solamente los términos con un transiente, no tiene los que son todo estado estacionario, tiene los que tienen delta. ¿Sí? Entonces me queda C1 en estado estacionario por delta F, F en estado estacionario por delta C, C3 en estado estacionario por delta F, ¿sí? Y así. Fíjense que todos los términos tienen un delta. ¿Sí? La parte que está evaluada en estado estacionario es un número, pero esto es una variable temporal. Y a la derivada, ¿sí? La escribo como que es delta, digamos, como si fuera C3 en variable de desviación. ¿Por qué? Asumo que como yo le resté la derivada en estado estacionario, ¿sí? Digo, bueno, entonces mi derivada de C3 respecto a la del estado estacionario va a ser C3 rayita, ¿sí? Que es como C3 relativo. Y entonces acá me va a quedar una expresión donde yo tengo F, tengo C1, tengo F de nuevo, C3, K, C3 y C3. ¿Sí? ¿Cómo hago para despejar eso? Bueno, agrupo. Entonces pongo, está. Todo lo que tiene C3 lo trato de poner junto. ¿Sí? Lo que tiene C3 rayita, que es la variable. Lo trato de poner junto a esto, esto y esto. Y todo lo que tiene F de S lo pongo junto, esto y esto. ¿Sí? Y bueno, los otros dos son concentración de entrada y K, que no tengo que agruparlos. Reordenando los términos, ahí me queda F, que esto es una variable, esto no es un número, F por C1 en estado estacionario, menos F por C3 en estado estacionario. ¿Sí? O sea, sería este término rojito. ¿Sí? Esa es digamos, la agrupación de los términos rojos acá. El término en negro, no tengo que agruparlo, es el caudal de estado estacionario por C1, ¿sí? En variable de desviación. Y de resto, este término, que tampoco tengo que agruparlo, porque bueno, es el término de la reacción. ¿Sí? Y del otro lado de la ecuación, me van a quedar
los términos vinculados con C3. ¿Sí? El término reactivo, el de... perdón, este es el término reactivo. El término reactivo, el término transiente, el de acumulación o desacumulación, el que viene de la derivada. ¿Sí? Y el que viene del caudal. Hay un paso que omití decirles acá, y muy importante. ¿Qué no les dije? ¿Me están siguiendo? Durmieron. Sí, sí, estamos. Acá, ¿en qué dominio estoy? Esta derivada, Ahí esto ya es temporal y después pasaste a variable de Laplaciano. claro, acá lo pasé automático, no se los dije, pero esta derivada está en el dominio temporal, es una derivada respecto al tiempo. Y acá ya dejé de tener la variable temporal. Fíjense que acá, esto por ejemplo es C1 de t, ¿sí? En función del tiempo, cómo cambia C1 en función del tiempo, menos la de estado estacionario. Lo mismo con C3, lo mismo con K. Y por eso tengo esta derivada temporal. Acá apliqué transformada de Laplace. Ahí me olvidé de decirlo. Cuando aplico transformada de Laplace, ¿qué le pasa a las funciones? Esta, que era una f de t, pasa a ser una f de s. ¿Sí? Pasa a estar en el dominio laplaciano. Bueno, es la transformada de f de t. ¿Sí? La expreso así, la dejo expresada así. En las demás pasa lo mismo. Sí, fíjense, C3 era C3 de t menos C3 de estado estacionario. Bueno, cuando la transformo, voy a tener C3 en variables de desviación, porque está referida a estado estacionario, de S. ¿Sí? Y en esta, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? El término con la derivada. No, multiplicás por S. La multiplico por S. ¿Y por qué la multipliqué por S? Pues una derivada ahí, la transformada de Laplace es. Transformada de Laplace de una derivada es S por la transformada de la función. ¿Sí? Claro, menos lo del estado estacionario decís que es cero. Claro, y el estado estacionario, justamente para aplicar Laplace con este truquito de referir todo al estado estacionario, ¿sí? Como yo lo mido todo en variable de desviación, digo que mi estado estacionario inicial es cero. Entonces mi condición inicial es siempre cero. Entonces ese término estado estacionario es siempre cero. Bien. Claro, ustedes no cursaron análisis 3 en su mayoría, ¿no? Entonces Sebastián les explicó un poco de este tema. Sí, sí, tuvo que darnos una manito. Ok. Bueno. Bueno, entonces, reagrupando esto, justamente ponemos todas las variables que tienen f, ¿sí? De s juntas. Me queda esto, f de s por c1 menos c3. Todas las variables que tienen, ¿dónde está? C3 en variable de desviación las ponemos juntas acá. Esto, y acá tengo el primer término, C3 por S, el segundo C3 y perdón, el segundo F y el tercero es B por K. Entonces me da esta suma. ¿Sí? Y este otro término que está expresado respecto a K, a la constante cinética. Ese término entonces me da, digamos, la variable es K, K de S, ¿sí? Y estos dos valores son valores numéricos, ¿sí? Porque B es el volumen, es un número, y la concentración 3 en estado estacionario es un número. ¿Sí? Bien. Ok. Y ahora, ¿yo a qué quiero llegar? ¿Qué estamos buscando? A ver, ayúdenme.
¿Para qué les estoy contando? Desarrollo aritmético casi, o algebraico. ¿Cómo cambia la concentración de salida en función a un cambio en alguna de las entradas? En alguna de las 3 entradas, exactamente. Y ahí es donde vamos a aplicar la magia, ¿sí?, del principio de superposición, de nuevo. ¿Qué nos decía el principio de superposición? El principio de superposición nos dice que la variación producida en C3, que en este caso va a ser nuestra variable de salida, por cada una de estas 3, por f de s, por c1 de s y por k de s, no depende de las otras 2. Entonces, si yo quiero encontrar la función, o sea, vuelvo a estos bloquecitos que habíamos visto acá, y yo quiero encontrar la forma de este bloquecito, la función que me relaciona C3 con f de líquido, o C3 con C1, o C3 con K, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es decir, vamos a suponer, ¿sí?, nos enfocamos ahora en C3 contra C1, en este bloquecito. Yo quiero averiguar este bloquecito, pero yo tengo el balance que vimos recién, donde a mí me interesa saber C3 cómo cambia respecto a C1, pero yo no puedo despejar solamente C3 y C1 sin tener otras variables, ¿sí?, porque me van a quedar K y F, que también son variables. F es una variable y K es una variable, ¿sí? Yo a lo que quiero llegar, ¿se acuerdan? Las funciones de transferencia tenían forma de variable de salida dividido variable de entrada, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Entonces, yo lo que quiero es llegar a una expresión que sea C3 dividido C1. O sea, eso significa cómo cambia C3 en función de las variaciones de C1. ¿Me están siguiendo más o menos? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Resto? Sí, sí. Sí, ok. Entonces yo lo que quiero de alguna forma es decir C3, rojo, pero bueno, C3 sobre C1. Yo quiero saber cómo se relacionan estas dos. Mi función de transferencia, lo que yo quiero buscar, ¿sí?, va a ser mi función G, que va a ser igual a esto, ¿no? En el mundo laplaciano, sí. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar una G que me represente C3 sobre C1. Para eso, lo que voy a hacer es decir, bueno, si yo quiero saber cómo varían C3 sobre C1 y esa relación no es afectada por las otras dos, simplemente asumo que las otras dos no cambian, se quedan en el valor de estado estacionario. ¿Sí? Entonces, digo, esta no cambia, si K no cambia, porque está K está expresada en variable de desviación. ¿Sí? O sea, es cuánto cambia K respecto al valor de estado estacionario. Si yo asumo que se queda en el estado estacionario, K en variable de desviación es 0, no cambia. ¿Sí? Entonces todo este término no lo miro, es 0. Y lo mismo con este, F no cambia, es 0. ¿Sí? Me vuelvo acá al sistema y ahí sí me queda algo. Voy a borrar acá después. Me queda la relación solamente. No. Entre estos dos, que es lo que yo estaba buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumí que los otros son 0. ¿Qué es esto que tengo escrito acá abajo? Ay, ¿qué sería? Bueno. ¿Qué es esto que tengo escrito acá abajo? Entonces, ahora sí, puedo pasar C1 dividiendo por acá y paso este término entre paréntesis dividiendo por allá. Me queda este coso que vemos acá. ¿Sí? ¿Y eso qué pinta tiene en cuanto a dinámica? Un retardo puro, un orden 5, ¿qué les parece que es? Orden 1. Un orden 1. Lo único que tengo que hacer para que tenga la forma de un orden 1 es sacar, ¿sí?,
como factor común lo que me está afectando al término independiente acá. O sea, dividir arriba y abajo por B por cada estado estacionario más F de estado estacionario. ¿Sí? Hago eso y obtengo esta cosa que vemos acá. ¿Sí? K sobre tau S más 1. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, después vamos a analizar un poquito más esto en otro ejemplo. Bueno, y después puedo estimar por ejemplo acá, la condición estacionaria inicial usando el balance de estado estacionario. ¿Sí? No sé si yo tengo mi estado estacionario de esta forma, ¿no? Caudal de entrada por concentración de entrada menos caudal de salida por concentración de salida. ¿Sí? No hay acumulación ni desacumulación, entonces eso va a ser igual a lo que se consume. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que reacciona. ¿Sí? Bueno, entonces ahí con esto puedo tomar los valores y despejar lo que no conozco. ¿Sí? Algo parecido puedo aplicar con la función entre C3 y F. ¿Sí? C3 sobre F va a ser quedarme con este término, el que está en rojo. Entonces va a ser C3, este y este. ¿Sí? Y me queda esto que vemos acá, ¿no? C3 sobre F es igual a C1 menos C3 en estado estacionario, dividido. Esto, B es un número, B está acá, creo que es estado estacionario, ¿no? Sí, acá le falta el EE, pero es en acá estado estacionario. Estos son dos números, ¿sí? Estos son todos números, lo único que es variable es S, ¿sí? Lo cual está bien, porque me da justamente una función de S, ¿sí? C3 de S sobre F de S. Bien, yo obtengo esta expresión que está acá. Siempre que expresamos algo de un sistema de primer orden, ¿sí? Tenemos que darle la forma de K sobre tau S más 1. Tenemos, es la forma más visual, ¿sí? Capaz ya les explicaron Fede y Axel el otro día qué significa la K y qué significa tau. ¿Lo vieron eso? ¿Qué significado físico tienen? La O sea, K era la ganancia y el tau no me acuerdo. la K es la ganancia. ¿Y alguien se acuerda qué significa ganancia? ¿Qué es eso? ¿Cuál era el valor? ¿Cómo? Dale, contesta. El valor final a tiempo infinito. Claro. La ganancia, de alguna forma, lo que me dice es, si F, en verdad, no, lo planteo distinto. ¿Cuál va a ser la proporción entre el cambio en C y el cambio en F, ¿sí? Una vez que llegan al nuevo estado estacionario? Por ejemplo, si C sube, no sé, 10 miligramos litro, perdón, si F sube en 10 litros por hora y eso produce un aumento de C de 10 miligramos litro, ¿sí? Entonces la ganancia va a ser 1, porque es el delta de C sobre el delta de F, o sea, cuánto cambia la salida por cada cambio en la entrada, ¿sí? Eso es K, K es la parte de arriba, ¿sí? Después vamos a ver, ¿les conté a los chicos sobre el teorema valor final? Eso es importante, si después lo charlamos un poquito. Sí, sí. Sí, bueno, entonces si lo vieron, a ver si lo tengo por acá en la presentación. Esto sería el teorema de valor final, ¿no? Lo que dice este teorema, sé que es una cosa rarísima, pero el mundo de la operación no funciona, es que el límite de una función para tiempo infinito, que sería
esto, para tiempo tendiendo a infinito, esto que está acá, es igual al límite cuando S, o sea, la variable del mundo laplaciano, tiende a 0, de S por la transformada de Laplace de esa función, ¿sí? Es medio, parece magia, pero bueno, a Laplace se le ocurrió esta idea en su mundo alternativo y funciona. Tenía que ser matemático. Creo que a los seres humanos normales no se nos ocurren esas cosas. Entonces, uy, tengo que enchufar la compu antes que se me corte. Entonces, si yo multiplico a mi función en el mundo laplaciano por S y hago que S tienda a 0, ¿sí? Ese número, el que yo obtenga sacando ese límite, va a ser igual al límite de la función que originó esa, o sea, de la antitransformada, ¿sí? Cuando el tiempo... no, perdón, me equivoqué. Cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Sí? Volviendo acá, si yo tengo el teorema de valor final sería S por todo esto, ¿sí? Lo evalúo cuando S tiende a 0 y me debería dar la proporción entre C3 y F. ¿Sí? A ver, pero S por esto, ¿sí? Evaluado, bueno, sacado el límite cuando tiempo, no, perdón, cuando S tiende a 0 de esta cosa, ¿sí? Me debería dar la proporción entre esos dos, ¿sí? Entonces, si yo hago esa cuenta, acá tengo un 0. Entonces, todo esto me debería dar 0, ¿sí? Pero, cuando yo quiero calcular digamos, la evolución temporal, ¿cómo resolvían este tipo de sistemas? ¿O cómo obtenían la respuesta temporal de esto? Lo que hacían era decir, bueno, a ver, yo tengo mi función que es esta, ¿no? Yo quiero saber cómo responde C3 a, por ejemplo, un escalón en el caudal, un escalón en F. Entonces, yo lo que hacía es, me traigo esta ecuación, me traigo, no, estaba con esta otra, me traigo esta ecuación para acá abajo para cambiarla un poquito. Tengo así, yo entonces traía F para acá, así, ¿sí? Y lo que hacía era darle una forma determinada a F, que por ejemplo puede ser un escalón, ¿sí? Y veía cómo responde C. ¿Sí? Entonces, si yo aplico el teorema de valor final acá, sacaría el límite cuando S tiende a 0, acá me falta, cuando S tiende a 0, de S por, ¿sí? F, ¿sí? Entonces sería límite. Límite. Cuando S tiende a 0 de todo esto. F de S por S, porque justamente el teorema del valor final implica multiplicar por S, por mi expresión, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cómo es la forma de un escalón en el mundo de Laplace? F de S, el mundo laplaciano, ¿qué forma tiene? 1 sobre S. 1 sobre S. Entonces yo acá le pongo un escalón, 1 sobre S, ¿sí? Así, copiando esto queda mejor. Ahí está, entonces sería 1 sobre S, ¿sí?
como el teorema valor final, el teorema valor final es límite cuando S tiende a 0 de S por, en este caso mi escalón, que es 1 sobre S, ¿sí? Se me cancela esto con esto. Entonces esta se me cancela con esta. ¿No? Con esta. ¿Ahí? ¿Sí? Y me queda el límite de una cosa que es un número dividido otra cosa que es un número por esto, digamos, perdón, no por. O sea, este término de abajo es esto que tiende a 0 más esta cosa que es un número, ¿no? Entonces esto se me va porque ese tiende a 0. Entonces me queda esto, C1 menos C3 en todo este escenario dividido, bueno, B por K más F. ¿Sí? Eso va a ser la evolución de C3. Y si yo ahora les pregunto cómo es la evolución temporal de eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que agarrar la expresión esta de C3, ahí sin esto, ¿sí? Porque no estamos sacando el límite con 0, y hoy esa S no va, y antitransformar, entran a la tabla de antitransformada y buscan la forma. ¿Sí? Bien. Lo mismo, muy similar, aplica, ¿sí? Para relacionar C3 con K. ¿Sí? Queda un poquito distinta la forma, pero es bastante similar, ¿no? Y en este caso, la correlación de K con el caudal de ozono, bueno, se obtenía aparte, y la correlación de F, el caudal másico de ozono con los miliamperes también se obtenía aparte. De esa forma se puede obtener entonces cada una de las tres funciones que van a completar este esquemita acá. ¿Sí? Ahora, yo el que les había mostrado el otro día estaba armado en MATLAB y partía de todos los balances y era un sistema no lineal. O sea, este sería un sistema linealizado. El otro es un sistema no lineal. Yo puedo usar un proceso, un modelo no lineal si tengo ganas y tengo recursos. O sea, no siempre tengo que linealizar, pero a los fines del control automático generalmente es bastante útil hacer la linealización, ¿sí? Para poder manejar más fácil digamos, los sistemas, ¿sí? Y tiene menos costo computacional correr un modelo linealizado que un modelo numérico no linealizado. ¿Sí? Más complicado y requiere más recursos. Perdón. Bueno, ¿se entendió más o menos? Salud. Sí, sí, Gracias. Bueno. Vamos a ir a un ejercicio que ahora me dicen, creo que no lo hicieron, pero si no me dicen. Un segundito, me he resfriado. A ver. Ahí está. Sí, acá está. ¿Este lo vieron el otro día o no? No. Bien. Es un ejercicio sencillito pero ilustrativo. Bueno. El enunciado nos dice que hay un tanque agitado en el que se mezclan dos corrientes de soluciones acuosas de un mismo producto.
puede ser el mismo colorante de antes, ¿no? Entonces entra F1 con concentración C1, F2 con concentración C2. En el tanque, que lo asumo de mezcla perfecta, tengo una concentración C3 y del tanque sale un caudal F3 y una concentración C3. Bueno, me dice el mezclado es perfecto, no hay reacción química, el nivel es constante y me pide hallar las funciones de transferencia que relacionen la concentración de salida, o sea, C3, con las dos concentraciones de entrada y los dos caudales de entrada. Y me dice después analizar las ganancias y los diagramas y las constantes de tiempo. Bien. Cuando no sé qué hacer, ¿qué hago? Planteo balance. ¿Sí? No planteen balances así a rolete. Primero piensen qué balances plantear. ¿Sí? Entonces a veces pasa que de pronto en el examen, mira el examen, empiezan a plantear balance, y también plantean balance y cosas capaz ni hacían falta. Fíjense qué les preguntan, ¿sí? Qué balances intervienen, lo que están preguntando. No sé, un balance cantidad de movimiento acá, primero que me faltan datos, pero segundo no me aportaría para relacionarse 3 con ninguna de las 4 variables que están pidiendo. ¿Sí? Ahora, un balance de masa, sí, y puedo plantear un balance de masa global y un balance de masa parcial. Balance de masa global, F3 es igual a F1 más F2, asumo que son, digamos, volúmenes aditivos, perdón. Y balance de masa del componente en cuestión es F1 por C1 es lo que entra, más F2 por C2 es lo que entra por el otro lado, menos lo que sale. F3 por C3 es igual a lo que se acumula o desacumula, y como el volumen es constante, sale para afuera de la derivada. Bien. Linealizo. F1 por C1, ¿sí? Este término, ¿sí? El caudal másico de entrada va a ser igual a F1 por C1 en estado estacionario más la derivada de F1 por C1 respecto a F1, que es C1, evaluado en estado estacionario, o sea, C1 en estado estacionario, por delta F. ¿Sí? O sea, hago este término derivado de F1 por delta F1. Más lo mismo derivado respecto a C1, evaluado en estado estacionario, por delta C1. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Sí. Bien. Acá simplemente convierto esta derivada en el valor, según nuestro estacionario, y esta derivada en este valor. Y después a los delta los llamo C1 rayita y F1 rayita, que es delta. ¿Sí? Sería F1 en variables de desviación, se dice. Bien. Entonces, mi término F1 por C1 linealizadito me queda F1 por C1 evaluado en estado estacionario, todo esto, más C1 en estado estacionario por delta F más F1 por delta C. ¿Sí? Lo mismo con F2 y C2. ¿Sí? Son exactamente iguales. Y después tengo ¿dónde está? F3 por C3. O sea, este término acá, F3 por C3. ¿Cómo linealizo eso? ¿O cómo planteo eso? Bueno, por un lado, yo tengo F1 por C3 y por otro lado tengo F2 por C3. ¿Y cómo llego a eso? Bueno, simplemente hago distributiva, porque si F3 es igual a F1 más F2, ¿sí? Esto va a ser F1 por C3 más F2 por C3. ¿Sí? Bueno, verdad menos, pues están los dos negativos. Pero entonces yo voy a tener acá este término de F3 por C3 lo puedo plantear como F1 por C3 y F2 por C3. ¿Sí? Bueno, esto lo hago para el primer término, F1 por C3, me queda casi igual que antes, ¿sí? Solo que acá tengo F1 por C3 evaluado en estado estacionario más la derivada de esto respecto a F1, que es C3 en estado estacionario, por delta F1 más la derivada de esto respecto a F1 en estado estacionario por delta C3. ¿Sí? Entonces planteo esto,
¿sí? Y obtengo las formas linealizadas para cada uno de esos términos. Entonces, este de acá, este estoy marcando ahí, sería el balance de masa parcial, este. Fíjense, F1, lo que entra, esto es un menos, creo que hay un error de signo. Lo que entra, no, está bien, más porque entran las dos, ¿sí? Lo que entra con la corriente 1 más lo que entra con la corriente 2 menos lo que se va, que es F3 por C3, pero lo escribo como F1 por C3 y F2 por C3, ¿sí? La suma. Es igual a lo que se acumula o desacumula. Le resto el balance de estado estacionario, que sería F1 por C1 de estado estacionario, cancelo con, bueno, el primero de esos, más F2 por C2 de estado estacionario, menos este de estado estacionario, menos este de estado estacionario, con una derivada igual a 0, porque no se acumula ni desacumula nada en el estado estacionario. Reordeno, opero un poco algebraicamente y me da esta cosa que vemos acá, ¿no? O sea, fíjense que los términos, el primer término de cada caso se anula. ¿Por qué? Porque al restar el estado estacionario, estoy restando este término. Este y este. ¿Sí? Entonces me quedan solamente los términos que tienen alguna variable, ¿sí? Alguna con rayita. C1 por F1 en desviación, perdón, C1 evaluado en estado estacionario por F1 en desviación, más F1 en estado estacionario por C1 en desviación, y así. ¿Sí? Aplico la transformada de Laplace, con lo cual todos los que tienen rayita van a pasar a ser rayita, pero de S. O sea, acá está el mundo temporal y acá va a estar F1 rayita en el mundo laplaciano. Y así con C1, así con F2, con todas. ¿Sí? Y la derivada, al transformar, ¿sí? Va a pasar a ser S por la variable. ¿Sí? O sea, la transformada de Laplace de la derivada de C3 respecto a T va a ser S por C3 de S. ¿Sí? Bueno, me queda este choclo de acá. Agrupo, ¿sí? Como hicimos antes, los términos que tienen la misma variable de desviación. Entonces, F1 la tiene este término y este término. ¿Sí? Entonces saco factor común F1 y me queda C1 menos C3, todo en este escenario. Y así con todos. Y me llega a quedar este sistemita de acá, que tiene C3 de este lado, que es la concentración de salida del tanque, y acá, fíjense que tengo F1, F2, C1 y C2, que son las 4 variables que me interesaban. Si paso esto que acompaña a C3, lo paso dividiendo, ¿sí? Acá me queda la relación entre C3 y F1, puedo asumir que todas las demás se mantienen constantes. Entonces, está 0, está 0, está 0. ¿Sí? O sea, en verdad, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, yo puedo decir que C3 sobre F1 es igual a C1 menos C3 dividido esta cosa acá. ¿Sí? ¿Me siguen o se durmieron? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Acá simplemente está hecho el despeje, ¿sí? De C3 sobre F1, C3 sobre F2, C3 sobre C2, C3 sobre C1, y está sacado factor común, ¿sí? El término que es necesario sacar como para que quede más 1, ¿sí? Que el término independiente del denominador sea 1. ¿Sí? Entonces está todo dividido por F1 más F2 en estado estacionario. Bien, ahora a lo que me interesaba llegar. ¿Qué son esas cosas? ¿No? Lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. ¿Sí? ¿Qué significados tienen? ¿No? A ver, vamos a ver. Empecemos por esta. ¿Cómo cambia C3 cuando hay un cambio en C1? Fíjense, me dice que en estado estacionario la proporción entre, si yo le meto un escalón del 10% a C1, ¿sí? o de 10 miligramos litro a C1, por esa concentración, en el nuevo estado estacionario, ¿sí? ¿Cuánto va a valer C3?
apliquen el teorema de valor final así sobre esta cosa. Es límite de cuando S tiende a 0 de S por el escalón, que sería los 10 miligramos litros sobre S, con lo cual se cancelan las dos S, ¿sí? Por todo esto cuando S tiende a 0, con lo cual este término se hace 0. Entonces, eso, el límite, ¿sí? Cuando S tiende a 0 para un escalón de C1 de 10 miligramos litros, va a ser 10 miligramos litros por esto de acá arriba, ¿sí? Que es F1 dividido F1 más F2, que es el factor de dilución, ¿sí? F1 es el caudal de la corriente 1 y F1 más F2 es la suma de los dos caudales que entran, que es lo mismo del caudal que sale. Entonces, lo único que estoy haciendo es afectando por el factor de dilución. Fíjese que esto siempre va a ser menor a 1, ¿sí? Salvo el hipotético caso en que tenga solamente una corriente, en el cual F2 va a ser 0, y el factor de dilución, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Sí? Que es el ejemplo que vimos el otro día con el tachito de cloro, con el tanque de cloro, ¿sí? A tiempo infinito, ¿sí? Si yo tengo un tanque donde entra una sola corriente y no hay reacción, si yo le meto un escalón, no sé, de 10 miligramos litros, a tiempo infinito la salida va a ser 10 miligramos litros. ¿Cuánto va a tardar en llegar a ese valor? Va a depender del término que está acá abajo. El tau. Que ese, a ver, no sé si lo vieron con Fede Waxina. Esa parte es lo que le llaman ¿cómo es que se dice? El tiempo de reposo. Es el tiempo es la constante de tiempo, pero es el tiempo de residencia, sí, tiempo de residencia hidráulico, constante de tiempo. Pero sí, es eso. Una consulta. Sí. Yo no entendí lo de ganancia y factor de dilución, ¿es lo mismo? No siempre, en este caso el factor de dilución es la ganancia. Para darme un segundo que ok. busco la presentación, a ver. No sé por qué va a andar lentísima la compu. No, está. Acá. En un primer orden, ¿sí? El sistema de primer orden tiene esta forma: K sobre tau S más 1. ¿Sí? K es la ganancia. En el caso anterior, si yo tengo concentración de entrada y concentración de salida y no hay reacción, la ganancia va a ser el factor de dilución. Porque si de pronto la entrada cambia en 10 y tengo un factor de dilución de 0,5 y la salida va a cambiar en 5. ¿Sí? Esa es la ganancia. La ganancia es cuánto es el delta de salida en función del dividido el delta de entrada. ¿Sí? Esa es la ganancia. Y fíjense que un primer orden, si lo antitransforman, ¿sí? Yendo a la tabla y todo, les da esta cosa que está acá. K por delta X por 1 menos E a la menos T sobre tau. Eso es lo que nos define la forma de un primer orden, que es esta de acá. Cuando el tau es chiquito, ¿sí? E a la menos T sobre tau, ¿sí? Se hace como más vertical esta subida. Y cuando tau es más grande, esta pendiente se hace como más bajita, ¿sí? Se hace un cambio más gradual. El valor de tau, que es la constante de tiempo, es el que corresponde a el tiempo en el cual la evolución de la respuesta avanzó hacia un 63,2% de valor final. ¿Sí? Fíjense, cuando el tiempo vale tau, ¿sí? Si pasó un tiempo tau,
1 menos e a la menos t sobre tau es lo mismo que 1 menos e a la menos 1, ¿sí? Porque t es igual a tau. En ese caso, esto tiene un valor fijo y por eso es lo que determina esto, ¿sí? Si yo tengo un tiempo de residencia más grande, ¿sí? La evolución va a ser más lenta. ¿Sí? Si yo tengo un tiempo de residencia rápido, va a ser más rápida. Imagínense, por ejemplo, lo que veíamos antes de los tachitos, ¿no? Si yo le aumento el caudal de entrada, sube el nivel, y si yo le bajo el caudal de entrada, baja el nivel y demás. ¿Tienen esa imagen en la cabeza? ¿El tachito? Supongan que eso yo lo estoy haciendo con una canilla común, no sé, de baño o de cocina, sobre una pileta de natación. ¿Sí? Si yo le aumento el caudal, ¿qué va a pasar con el nivel? Yo le aumento no sé, un 5% del caudal, abrí un poquitito más, una canilla, ¿sí? Conectada a una manguerita que da una pileta de natación. ¿Qué va a pasar con el nivel si yo aumento el caudal? Creo que es tan chico el caudal que no va a variar significativamente el nivel. Sí, el significativamente, ponele que es relativo, pero un poquito va a subir, ¿sí? Pero sí, Sí, es eso sí. verdad. Es posible que sea muy poquito, pero ¿por qué va a subir? Porque necesita, para que el caudal de salida suba un poquito, necesita un delta H un poquito mayor que el que tenía, ¿sí? El tiempo que va a tardar en subir eso, capaz va a ser larguísimo, porque toda la dinámica de la pileta, o sea, ese poquito más de caudal que está entrando tiene que dividirse en toda la superficie de la pileta. Capaz que, sí, pasa media hora, una hora, hasta que sube el nivel al valor final. Si el caudal es más grande, va a subir más rápido, ¿sí? Y por otra parte, si yo en vez de hacerlo en una pileta de natación, lo hago, imagínense una probeta. Tengo una probeta, ¿sí? Con entrada y salida. Le aumento el caudal de entrada, ¿sí? También con la misma manguerita del baño. O canilla del baño. El nivel que va a alcanzar, o el delta de nivel, va a ser el mismo que el de la pileta de natación, si la constante de salida es la misma, ¿no? Porque va a necesitar el mismo delta de nivel para erogar un mayor caudal de salida, ¿sí? Pero como la superficie es más chiquita, lo va a hacer mucho más rápido. Si apenas abre un poquito más, subió rápido. ¿Por qué? ¿Qué cambia? La constante de tiempo. ¿Sí? Cambia la constante de tiempo, el tiempo que demora en cambiar. Y con el ejercicio que estábamos viendo, acá. También fíjense, la constante de tiempo, o sea, cuánto tarda en acomodarse la concentración de salida al cambio de la concentración de entrada, va a depender de la relación entre el volumen de mi reactor y los caudales que están, digamos, el caudal total que está circulando. Si yo tengo un reactor, no sé, del tamaño de esta botellita, ¿sí? O sea, medio litro, y tengo un caudal circulante de medio litro, no sé, por hora, y si yo le subo un poquito la concentración de entrada, va a tardar un tiempo bastante largo en acomodarse. Ahora, si yo tengo un caudal de medio litro por segundo, apenas le subo la concentración al líquido que entra, casi inmediatamente va a subir la concentración de todo, porque está circulando mucho más caudal. El tiempo de residencia es más chiquitito. Entonces, la proporción entre el volumen y el caudal es totalmente distinta, y esa, ¿sí?, es la que me determina, en este caso al menos, el tiempo que va a tardar en responder. Entonces, este volumen sobre caudal, que es el tiempo de residencia hidráulico, me define el tiempo que va a demorar la respuesta en acomodarse, ¿sí? Y es la constante de tiempo. Y digamos, en números, en un sistema de primer orden, eso siempre es, esa constante de tiempo tau es el tiempo en el cual la respuesta evolucionó un 63,2%
¿sí? De la evolución total que va a tener entre el estado estacionario inicial y el estado estacionario final. ¿Sí? Sería un poco eso. Bueno, ¿se entendió más o menos? Después les dejo para que piensen ustedes, capaz si tienen duda o si quieren lo compartimos, charlamos un poco la próxima que nos vemos. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, los otros dos sistemas, la verdad este es prácticamente igual, porque C3 sobre C2 es casi lo mismo que C3 sobre C1, pero para la otra corriente. Pero piensen un poco qué pasa acá, ¿sí? Cuando lo que cambia es el caudal y no la concentración. Bueno, ahora no sé si lo tenemos a Sebastián ahí o ya debe estar llegando. ¿Qué haces? ¿Cómo va, Sebastián? Bien, ¿vos? Todo bien, ¿cómo anda todo por allí? Bien, por suerte. Sí. ¿Qué hora es? No, es una hora menos acá. Son las 7. Son las 7, sí. No es tan grave. No es tan grave. Claro. Bueno. Che, ¿vos para cuánto tenés ahí? No, ahí está, vos querías empezar 8:30, yo ya explico un cachito de superposición y 2 minutos. Dale, listo. Que ya lo charlamos, solo lo recuerdo acá. Dale, perfecto. Siguen y media, ¿querés ir poniendo el link en el chat? Dale, sí, dale. Ahí dale, buenísimo. Y ya que estamos, pasamos el aviso parroquial que ya el jueves empieza el modo presencial. Sí, como les habíamos dicho al principio, la materia tiene un inicio virtual, una parte del medio presencial y al final volvemos a la virtualidad para las últimas poquitas clases. El lunes que viene la vamos a tener que hacer virtual, Sergio, porque yo todavía voy a seguir acá girando por acá. Bueno, entonces después vamos avisando. Este jueves es presencial. Este jueves presencial. El lunes lo hacemos virtual, o sea, y después ya sí hacemos todo, pero la de los lunes, la que sigue va a ser... ok. Listo, bueno. Va a ser presencial, salvo excepciones que iremos avisando debidamente. Sí, tal cual. Dale. Bueno. Ahí pego el link, no molesto más. Dale, ahí cierro esto y les damos un intervalito y después ya siguen con Sebastián y media. Bueno, esto es simplemente lo mismo que habíamos hablado antes, ¿no? Del esquema del principio de superposición, que el efecto sobre C3, ¿sí? Que produce, por ejemplo, un aumento en C1, consideramos que es aditivo, que se suma al efecto que puede producir un aumento en C2. ¿Sí? Entonces, si yo aumento C1 y aumento C2, se suman los dos efectos. Y eso quiere decir que las curvas de evolución temporal también se suman. ¿Sí? O sea, no es que se suma el valor final solamente, sino cada instante de evolución temporal. ¿Sí? Entonces, hay que ir mirando eso momento a momento. Lo mismo con las funciones que lo relacionan con los caudales. Bueno, ahí está, ya con ese comentario final, que ya habéis visto esto, ahí concluyo. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Yo tengo una consulta de lo último. Sí. Esto dijiste que se suman, ¿viste? Sí. ¿Se pueden restar para algún caso se puede restar? Sí, y si lo definimos nosotros, esto de que, por ejemplo, esto se suma, lo definimos nosotros viendo el proceso. Sí, en verdad, el se suman es genérico, pero se suma contemplando el signo. Si suponete, C1 aumenta, sí. ¿no? Si C1 aumenta, C3 va a aumentar. Sí. ¿No? Pero suponete que C2 disminuye. Claro. Eso va a tener un efecto negativo hacia C3. Lo que se va a sumar es el efecto, o sea, uno tira para arriba, el otro tira para abajo. Se suma con el signo. ¿Sí? Lo mismo, si sube F1, bueno, C3 va a subir o bajar según si la corriente 1 es la más concentrada o la más diluida. ¿No? Si yo estoy mezclando dos corrientes, una más concentrada, una más diluida, y bueno, cuando subo la más concentrada, C3 sube. Sí. Cuando subo la diluida, C3 baja. ¿Sí? Entonces, lo que se va a sumar es el valor, digamos, neto, no absoluto, con su signo. Claro. ¿Sí? Ok, genial. Y ya que ahí les tiré un pequeño tip para después pensar, piensen en sus casas, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando sube F2 o baja F2 y qué pasa cuando sube o baja F1. Miren un poco con
con cariño, miren con fuerza qué pasa ahí como para tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y piensen qué pasa si C1 es la concentrada y qué pasa si C2 es la concentrada, ¿sí? Bueno, ya con eso cortamos, les dejamos un ratito y 8:30 ahí conectan con Sebastián por el link que mandó acá al chat. ¿Sí? Vale, Muchas gracias. gracias. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Thank you.